y eso se tenía que haber visto. Sí sé que la política del presidente Mariano Rajoy siempre ha sido la siguiente: no hacer nada y dejar que las cosas siguieran su curso. No debe de ser fácil lidiar con el mantenimiento de las leyes en una situación así, pero nunca jamás debió llegarse a una situación así, y todo el mundo lo sabe. Y él siempre pasa y nosotros siempre pagamos el pato. La sociedad de clases siempre está ahí. Nunca jamás debió llegarse a tal extremo, y la convivencia democrática que tanto nos costó alcanzar en su día, tras estar en un régimen fascista como es el franquismo, tampoco puede romperse por su culpa. Y porque sí. Tampoco por la culpa de unos señores de Cataluña que se quieren independizar porque les apetece a ellos hacer un referéndum ilegal. Tiene que haber un consenso y tiene que hacerse mediante unas leyes y con un proceso, y tiene que hacerse bajo la atenta mirada de Europa, de los observadores del Tribunal de Venecia y de la ONU, con todos los partidos políticos. No puede hacerse con tuppers y votos dobles, y no puede hacerse con una declaración unilateral de independencia sin contar con nadie, como algunos dirigentes de Cataluña que deberían dimitir inmediatamente por irresponsabilidad política pretenden. No, la deslealtad institucional de este referéndum ilegal ha alcanzado cotas comparables a la vergüenza que provoca la reacción del gobierno con su brutalidad policial contra gente anciana, desarmada o mujeres tiradas de los pelos en escaleras. Si se hacen las cosas, que se hagan bien, por favor. Así no, porque legitimas a los radicales y a los brutos. En Europa no podemos olvidar que ha habido declaraciones de independencia y la vida ha seguido. Por ejemplo, en Rusia ha habido pues una disgregación, en Ucrania, ¿no? En Letonia, Estonia, es completamente diferente la situación, pero ha habido pues diferentes países que al final se han separado. Muy bien. Pero si el gobierno catalán declara la ley española ilegal allí, nosotros tenemos un grandísimo problema de convivencia y hay que negociar, no matarse, porque eso demostrará la brutal inutilidad del presidente Rajoy, su gobierno y todos los partidos que no le han propuesto nada mejor en el marco de una crisis económica que funcionará genial para unir a Cataluña en torno a un autogobierno que no dependa de Madrid. El presidente Rajoy debería dimitir inmediatamente y todos los votantes de su partido deberían de pedir explicaciones a todos los funcionarios de la cadena del Estado que participaron en los hechos del día 1 de octubre. Pero seamos justos, no solo del Partido Popular. Los presidentes de los principales partidos políticos españoles y todos sus votantes también deberían dar explicaciones, y todos los españoles deberíamos empezar a reflexionar. En todas las manifestaciones con fuerzas represoras se han dado escenas así en España, con mucha más frecuencia aquí que en muchos otros países, y la oposición ha callado. Y de hecho no ha habido muchos comentarios de los políticos a las víctimas de esa violencia policial. La ultra brutalidad policial ha campado a sus anchas durante muchos años aquí. No ha habido muchas visitas de políticos a hospitales de víctimas de policías. La violencia campa a sus anchas en España y nunca pasa nada.
Ni los políticos del PSOE, ni de Podemos, ni de Ciudadanos, ni de otros partidos han ofrecido mejores soluciones antes de llegar hasta aquí. Es la vergüenza de todos y el fracaso de un pueblo, el español, y de otro pueblo, el catalán, y sobre todo el fracaso de una clase social acomodada en la nada, que no ha sabido tener el valor de exigirle a sus políticos observar el problema de Cataluña como lo que es, algo que hay que resolver en una mesa dialogando, no fostiándose. Un problema que está ahí y que ha ido creciendo, una región que ha ido evolucionando hasta querer ser un autogobierno, pero de verdad, no autonómico, no formando parte de un país plural, siendo ellos los protagonistas de algo que nos parece algo imposible, un país. Tenemos que entenderlo. Hoy me parece imposible, pero que lo mismo sí es necesario para millones de personas, para ellos. Un cambio de leyes, un cambio en la Constitución. Eso es lo que piden. En otros países me parece lógico, pero aquí me cuesta verlo. Es de lo más curioso y como a mí, a millones de españoles. Nos guste o no, seamos de quienes seamos, tenemos que ser lo más objetivos que podamos con esto, porque el daño que se está haciendo es irreparable en este país. La gente no llega a entender jamás el nacionalismo y la fractura y la creación de barreras por respetar la ley está ahí. Son situaciones que existen y que son complejísimas. Podría estar 3 programas hablando de filosofía con esto, pero la cohesión no puede venir por la supremacía policial brutal. Y quien piense así creo que tiene que empezar a entender que el siglo XXI no tiene por qué ser el siglo XX. No es el camino, sí lo es el diálogo. Y aquí, nos guste o no, hay un diálogo que hay que recorrer y del que tenemos que empezar a aprender todos, en todos los países. El problema está allí y también aquí. Yo soy de Madrid. Si allí piensan que saliendo de España van a estar mejor, pues pueden pensarlo. Pero el problema es global y están muy equivocados, en mi opinión. Existe la creencia de que aportan 16.000 millones de euros más al Estado de los que reciben. Pues yo no lo sé. Pero su desafío como país no sería fácil. En la reciente cumbre de Tallinn, los principales líderes de Europa dejaron claro que no reconocerían a la República Catalana, fundada sobre la vulneración de una constitución como es la española, que consagra la soberanía nacional y que fue votada mayoritariamente por los españoles y también por los catalanes en su día. Pero claro, el mundo cambia. Esto ya no es Kansas, Totó. Esto ya no es 1978, esto es 2017. La vida cambia. La situación es peligrosísima porque lo lógico sería entender a Cataluña y dejarles hacer un referéndum legal, pero según la ley española no se puede. Tenemos que entender la situación, pero se comenzarían, pues posiblemente, con referéndum a disgregar todas las comunidades según el pensamiento de Madrid. Seguiría el País Vasco, comunidad especial, no sé si la conocéis. Si estáis viendo esto desde fuera de España, que bueno, pues que es bastante especial porque existe un grupo minoritario local que defiende su independencia con asesinatos y que se llama ETA, y luego iría a Galicia, otra comunidad, y esto como mínimo. Sería una disgregación económica importantísima también para Europa y que afectaría al euro y por supuesto del euro también al dólar. Esto, por supuesto, el gobierno no lo va a consentir, siendo además precisamente estas comunidades algunas de las más ricas de España. Es un asunto que no es nada fácil, hay que ser objetivo además. Ponerse delante de una cámara y decir todo esto, pues es muy difícil, sin protección alguna, tú solo siendo un pringadillo. Pero siento que tengo que hacerlo porque es infame todo lo que ha pasado y porque hay demasiados interrogantes tras lo que pasó ayer. El euro cayó en picado y se vio además quiénes somos. España se cree muchas cosas que no es. Se cree que dialoga y al final nunca pasa nada hasta que hay cientos de heridos y masacres que son
observadas a nivel mundial. Nos creemos una potencia mundial y nuestro gobierno es incapaz de controlar el populismo y el anticatalanismo absurdo fomentado algunas veces por cosas como el deporte. Y ha sido incapaz de sentarse con los líderes europeos en busca de una solución al problema catalán para buscar una reforma, como si ha ocurrido, por ejemplo, en otros sitios, pues por ejemplo en Canadá con Quebec o en Inglaterra con el Brexit, que sí que lo han hecho. Ellos sí lo han hecho, pero nosotros no hemos sido capaces de hacerlo. Hemos sido unos animales cuando otros no. La oposición tampoco ha conseguido reivindicar absolutamente nada y los votantes no hemos conseguido exigir responsabilidades políticas para depurar la barbarie de la crisis económica que ha derivado en este nacionalismo exacerbado de uno y de otro bando. Y qué pena que tenga que llamarlos bandos. Hacer análisis de esto es peligroso porque te llaman y te tildan de todo en una y otra medida. Y yo no justifico la violencia y no me quiero posicionar de ninguna manera. No justifico la violencia o las medidas contra nadie y no me quiero de verdad posicionar. Tengo que respetar a todo el mundo. Me da horror lo que ha ocurrido, la violencia también contra la policía, que la ha habido en muchísima menor medida. Hay que dejarlo bien claro. Seamos justos, poco puede hacer la gente contra policía armada hasta los dientes, con armas ilegales. Y el que no lo quiera ver, pues debería empezar a aprender a estudiar algo de lógica, de derechos fundamentales y de libertades. En este domingo negro, en el que opinar es peligroso, porque hay gente que increíblemente justifica la labor brutal de la policía, muchísima más gente de la que os creéis, uno tiene que tratar de exponer que la violencia no es necesaria. Y lo pido por favor que lo penséis si pensáis que sí. Yo estoy con la justicia y con la verdad. Y pienso que nunca jamás se debió llegar a esta situación. Pienso que la Generalitat, que es el gobierno de Cataluña, en mi opinión fue totalmente irresponsable por realizar las cosas de forma ilegal. Podía haber esperado, podía haber hablado con Europa. Podía haberlo hecho así, tirando de Europa. Y no lo hizo. Todo fue ilegal y así no se hacen las cosas. Nuestro gobierno fomentó un caos y una infamia alimentada por un presidente que no se entera absolutamente de nada. Tenemos a una oposición que nunca quiso juntarse para echar al partido más corrupto y ladrón de la historia, o que nunca quiso proponer nada entre ambas posiciones. Y nosotros somos unos votantes vagos que nunca hemos querido mover de verdad nuestros culos para pedir responsabilidades por las crisis y para impedir que se llegase a todo esto. Sobre todo, pues los que votaron al que aún hoy es el presidente con más cara que he visto en toda mi vida. Y ya es fuerte lo que estoy diciendo, porque anda que no ha habido presidentes con morro en esta nación. Un hombre que, amparado en el que ya se arreglará, pues ha puesto a mi país y a la policía de mi país de forma injustísima en una situación crítica, mientras que se está leyendo su periódico deportivo y mientras que está realmente, pues, viendo todo esto. Pero realmente le está importando todo esto un huevo. España debe aprender quién es España. Y creo que el mundo ayer vio la cosecha de la dejadez y la desidia de una sociedad violentada por unos políticos corruptos que nunca jamás debieron llegar tan lejos. Somos nosotros los responsables de dejarles campar a sus anchas.
Porque somos nosotros al final los que delegamos nuestro destino en gente buena o en gentuza. Y de eso tenemos que darnos cuenta, porque si no, somos nosotros igual de gentuza que ellos. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, necesario que tenía que hacer tras esto que considero un programa que tenía que hacer con mucha pena de mi corazón, porque lo que ha ocurrido ha sido horrible y de verdad lo siento si alguien se ha sentido ofendido. No me quiero posicionar ante nadie y os lo digo de verdad y lo digo también de corazón. Lo digo de verdad de corazón y en fin, pues eso. Espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y salud y suerte. Adiós. Debió llegarse a tal extremo y la convivencia democrática que tanto nos costó alcanzar en su día tras estar en un régimen fascista como es el franquismo tampoco puede romperse por su culpa y porque sí. Tampoco por la culpa de unos señores de Cataluña que se quieren independizar porque les apetece a ellos hacer un referéndum ilegal. Tiene que haber un consenso y tiene que hacerse mediante unas leyes y con un proceso y eso se tenía que haber visto. Sí sé que la política del presidente Mariano Rajoy siempre ha sido la siguiente: no hacer nada y dejar que las cosas siguieran su curso. No debe de ser fácil lidiar con el mantenimiento de las leyes en una situación así, pero nunca jamás hacerse bajo la atenta mirada de Europa, de los observadores del Tribunal de Venecia y de la ONU, con todos los partidos políticos. No puede hacerse con tuppers y votos dobles, y no puede hacerse con una declaración unilateral de independencia sin contar con nadie. Debió llegarse a una situación así y todo el mundo lo sabe. Y él siempre pasa y nosotros siempre pagamos el pato. La sociedad de clases siempre está ahí. Nunca jamás